Hola, yo soy Diego Romo y este es mi examen oral argumentativo. Bueno, en la pregunta uno, en el inciso A, dice, ¿qué tipo de caracterización solicitarías al instituto? Y bueno, yo utilizaría un espectrómetro de masas, ya que es un aparato que se puede utilizar para detectar cantidades de sustancias en una muestra y también se puede utilizar para detectar sustancias que componen la dicha muestra. Y en el inciso B, que dice, ¿qué tipo de átomo crees que te ayudaría a datar la muestra? Y bueno, el isótopo más utilizado para hacer que diga dataciones de tiempo es el isótopo de el carbono 14. Ahora, para la pregunta 2 dice, al realizar las pruebas de calibración con un isótopo estándar, detectas que no se están recibiendo los iones en el detector. Y el inciso A dice, ¿cuáles serían las partes del espectrómetro que revisarías? Y bueno, específicamente en el espectrómetro hay una parte llamada ionizador que, como su nombre lo dice, se encarga de ionizar los átomos. Entonces ahí puede que esté el problema, pero tampoco está de más revisar por completo el espectrómetro. Ahora en el inciso B dice, ¿qué parámetros están relacionados en cada una de sus partes? Bueno, los parámetros relacionados en el espectrómetro serían, primero en el acelerador están los parámetros de carga, voltaje y masa. Y una vez obtenida la primera velocidad, se relacionan los parámetros de campos magnéticos y campos eléctricos en el selector. Y ya por último, en el detector se toman en cuenta los valores de masa, carga, campo magnético y velocidad para obtener el radio de la muestra. Ahora, en la pregunta 3 dice, ya revisaste cada una de las cámaras y observas que uno de los problemas es la velocidad. ¿Qué parámetros ajustarías? Bueno, pues una vez dicho los parámetros relacionados en el acelerador, que es la primera parte, el único parámetro que yo puedo ajustar sería en realidad el voltaje, pues tanto carga como masa son dependientes de la muestra, es decir, o sea, vaya, no son cosas que yo pueda alterar, sino son cosas que tiene pues la muestra en específico. Entonces, en realidad, si el problema de la velocidad tuviera que ajustar dicho parámetro, pues el único parámetro que yo puedo ajustar es el voltaje. Ahora, para la pregunta 4, que dice, después de hacer las modificaciones anteriores, observamos que los iones están impactando en el límite del detector. ¿Cómo reducirías el radio del impacto? Entonces, bueno, suponiendo que los campos magnéticos son uniformes y son perpendiculares a las velocidades de los iones, lo que yo haría es que, bueno, suponiendo que dichos campos son uniformes y que no se pueden alterar, en realidad el único parámetro que yo puedo modificar para hacer un radio menor sería ajustar la velocidad. Recordemos que en el detector utilizamos la fórmula para el radio de masa por velocidad sobre carga sobre campo magnético. Entonces, lo que yo haría es que ocuparía una velocidad mucho más pequeña, lo que significa que tendremos que ajustar los parámetros desde el acelerador. Pero si yo pudiera, digamos, si yo pudiera ajustar el campo magnético que se utiliza en el detector, pues lo único que haría sería incrementar el valor o más bien incrementar la magnitud del campo magnético para tener pues un denominador más grande y así tener un radio más pequeño. Y ahora para la pregunta 5 dice, utilizando la fórmula que diga, perdón, para la pregunta 5 dice, ya obtuviste tus resultados y observas que la relación del decaimiento radioactivo del carbono 14 es del 50% del carbono. ¿Crees que la muestra corresponda al periodo Maya clásico que se encuentra en los años 250 y 600 de esta era? Y bueno, utilizando la fórmula del decaimiento radioactivo, obtuve un tiempo de 5730 años, lo que significa que en realidad esa es la edad de la muestra. Entonces, si nosotros restáramos 5730 años a 2021 años, que vaya, pues es la era en la que vivimos, obtendremos un resultado de más de 3000 años. Suponiendo que la edad maya fue hace 1400 años, entre 1700 y 1400 años, en realidad nos damos cuenta que la muestra es mucho más vieja esos periodos, es casi del doble de vieja. Entonces, bueno, en realidad no, esos utensilios no concuerdan con el periodo maya clásico.